Bueno, bienvenidos, pueden tomar su lugar. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Levíticos, capítulo 19, versos 33 y 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. ¿Cómo lo amarás? Como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis, el verso 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Ah, hace unos días venía hacia aquí, hacia el templo, caminando, y en la parte de enfrente de la avenida había un carro descompuesto, el cofre estaba levantado, y cuando paso yo oigo que me gritan, ¡David! Entonces yo volteé porque reconozco la voz y era un varón, un hombre, que conozco desde que teníamos 7 años. Y ese varón se llama Israel, he hablado ya en algunas ocasiones de él. Y pues ya nos hemos visto, nos hemos escrito y estamos en contacto desde hace muchos, muchos años, pero me dio gusto verlo una vez más porque este hombre en su momento representó una parte muy importante en mi vida cuando yo era niño. Al final te voy a platicar por qué. Pero quiero empezar con una pregunta quizás incómoda. Eh, si yo fuera a tu casa y te dijera, hoy te va a llegar visita, hoy te va a llegar visita, lo primero que me preguntarías quizás sería, ¿qué me preguntarías? ¿Quién? La semana pasada hablábamos de acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, no sé si lo recuerdas, y los que no vinieron al culto de la tarde, porque tuvimos nomás culto en la tarde, se la perdieron. Pero la semana pasada hablábamos acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cómo llega alguien a ser parte del cuerpo de Cristo? Una vez más, si yo llegara a tu casa y te preguntara, hoy te va a llegar visita, quizás lo primero que me preguntaría sería, ¿quién va a llegar a mi casa? ¿Por qué me preguntarías quién? Porque dependiendo de quién llegara, es como tú te prepararías para recibirlo. Si yo te dijera, va a llegar tu mejor amigo, quizás te prepararías con una botana, con una comida o con algo. Si yo te dijera, te va a visitar tu suegra, a lo mejor o tu cuñada, a lo mejor te vas a poner a limpiar la casa porque sabes lo que a lo mejor tu suegra o tu cuñada querría ver en tu casa. O si yo te dijera, te nombrara a alguien a lo mejor que no te cae tan bien, dirías, lamento decirle, pastor, que yo no voy a estar, no voy a poder recibirlo. Pero dependiendo de quién te dijera que te va a visitar, es quizás como tú te prepararías para recibirlo. Y quizás si pensaras en alguien que no te cae del todo bien, o si te dijeran que es el de Coppel, no le vas a abrir, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué menciono esto? Porque sin darnos cuenta, así hemos tratado la iglesia de Cristo. Porque a veces nosotros decidimos quién entra y quién no entra. A veces nosotros decidimos quién se sienta a la mesa y quién no se sienta a la mesa, quién se queda y quién no se queda. Acabamos de leer ahí en el libro de Levítico, el capítulo 19, versos 33 y 34. Bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Ayer estábamos platicando con una familia y recordábamos con esta familia las formas en las que nos corregían cuando éramos niños. Y entendíamos que cuando éramos niños había necesidad de que en ocasiones nos corrigieran. Entonces, el nombre de esta predicación se llama ¿Quién escoge? ¿Quién escoge? Lo que acabamos de leer en este pasaje dice, cuando un extranjero morar entre vosotros, con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more ahí. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, cuando formen una nación, cuando tengan un templo, cuando tengan culto, van a llegar extranjeros. Gente que no canta como ustedes, gente que no se viste como ustedes, gente que no tiene su historia. ¿Y qué van a hacer? Le dice Dios al pueblo de Israel. Dice, van a amarlos como a ustedes mismos.
Dice, como a un natural los tratarán, como a uno de ustedes, como si hubiera nacido con ustedes. Así tratarán al extranjero. Pero dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué los van a tratar así? Porque ustedes mismos fueron extranjeros en otro tiempo en la tierra. Si vamos al Nuevo Testamento, podríamos decir que, no, que Dios les estaba diciendo, no traten a los extranjeros como los trataron a ustedes. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Iglesia, nunca se nos puede olvidar que nosotros mismos fuimos extranjeros. Ninguno nació aquí adentro de Casa de Paz. Todos fuimos alcanzados por gracia. Por eso el título de esta predicación es ¿quién escoge? Porque si no respondemos bien a esa pregunta, difícilmente llegaremos a la unidad. La semana pasada hablábamos de la unidad. Pero si no sabemos cómo llegamos aquí, si no tenemos la respuesta a quién escoge, no podemos pensar en la unidad. Ve conmigo a Juan 15:16, porque por ahí vamos a empezar. ¿Quién escoge? Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice ahí que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Quizás lo primero que tendríamos que aprender el día de hoy es lo que le vas a decir a la persona que está a tu lado. Y le vas a decir, Él te escogió. Él te escogió a ti. Ve conmigo a Hechos 2:47 ahora. Hechos capítulo 2, verso 47. Y dice, alabando a Dios, no vamos desde el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y podemos pensar que hasta ahí es la rutina normal de la iglesia cristiana, ¿verdad? Perseverar en la oración, en el templo, partir el pan en las casas, alabar a Dios, teniendo favor con el pueblo. Pero esto trae un resultado. Y el resultado en el versículo 47 al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos? El Señor. Nosotros no. Tú y yo no somos los que añadimos al cuerpo de Cristo a aquellos que han de ser parte del cuerpo. ¿Quién escoge? El Señor es el que escoge. Él es el que añadía. No añadían los apóstoles, no añadía la estrategia, no añadía el grupo de bienvenida. El Señor es el que añadía cada día a los que habían de ser salvos. Nosotros hacemos invitaciones, pero nosotros no hacemos las elecciones. Invitamos, pero Él elige, Él escoge. Y sabes, en ocasiones Él hace elecciones que a nosotros nos incomodan. A veces Él escoge quién ha de ser salvo y a nosotros no nos deja tan satisfechos a quién está escogiendo el Señor. Mateo 4:18. Porque vamos a ver algunas cosas interesantes. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hambre. Estaban echando la red con las manos llenas de trabajo. ¿A qué olían estos hombres? A pescado. Y me acuerdo de alguien ahorita. A pescado. No porque oliera a pescado, sino que hay personas a las que no les gusta el olor a pescado. Ah. Sí, porque luego volteé para acá y dije, es muy, no. No. ¿A qué olía esto? ¿A qué olían estos hombres?
Jesús no fue a buscar gente desocupada, no fue a una conferencia, fue a la chamba de estos hombres y les digo, vengan detrás de mí. Dice la Biblia que al instante dejaron sus redes, ¿te imaginas? Si hoy deja a alguien su trabajo por causa de una invitación, podríamos decir que es una persona irresponsable. Ellos lo dejaron todo porque entendieron quién les llamaba y que ese que les llamaba era más grande que su propio sustento. Pero quizás nosotros podríamos pensar que Pedro y su hermano no eran adecuados para ser parte del cuerpo de Cristo, olían a pescado. Lo bueno fue que no los escogimos ni tú ni yo, los escogió Él. Si vamos a otro ejemplo, ve conmigo por favor ahí mismo en Mateo 4:21, ahora el verso 21, donde dice que pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estaban con su papá, estaban arreglando las redes. Y pareciera que Jesús rompe una familia para formar otra familia más grande. Y si tú hubieras sido Zebedeo, quizás hubieras dicho, no te lleves a mis hijos, son mi empresa, son los que hacen posible el trabajo. Pero el reino de Dios es así, Él escoge. Y a veces su elección duele. Y a veces lo que Él elige no es lo que pareciera que más nos conviene, pero siempre Dios tiene un propósito de por qué llama a alguien. Si Zebedeo se hubiera negado a permitir que su hijo Juan siguiera a Jesús, hoy no estuviera escrito el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Él los escogió. Uno más, Marcos 2:14. Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, o Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Este es mi favorito. Mateo está sentado en el banco. Está cobrando los tributos, los impuestos. Era un judío cobrando impuestos para Roma. Era un traidor, era un ladrón, era odiado por sus conciudadanos. Y si estuviéramos haciendo un equipo de evangelismo, ¿a quién hubieras escogido tú? ¿Al más espiritual o al más pecador? Jesús escoge al más odiado de la cuadra y le dice una palabra, le dice, sígueme. Y Mateo hace una fiesta, invita a todos sus amigos pecadores, porque cuando Él te escoge de donde nadie te escogería, tú quieres que todos los del barrio lo conozcan. Mateo fue observado cuando nadie lo veía y cuando lo veían era para insultarlo, para despreciarlo. Pero Jesús voltea y se da cuenta que allá está un hombre que puede ser útil para el reino. Podemos hablar de Felipe en Juan 1:43. A Felipe nadie lo buscaba, de Felipe no sabemos nada. Felipe no estaba orando, Felipe no estaba trabajando. Simplemente dice que Jesús halló a Felipe. Y muchos de los que hoy están aquí llegaron así. Alguien los trajo, alguien pasaba por aquí, los invitaron a un culto unido, los invitaron a un discipulado y sin buscarlo fueron hallados. ¿Qué no decir de un Zaqueo que se sube a un árbol para tratar de ver a Jesús? ¿Qué hay de aquellas personas chaparras, ricas, corruptas, que tenían curiosidad solamente de ver a Jesús, pero le daba vergüenza? Y se sube a un árbol. ¿Qué hay de aquellas personas que vemos que se están subiendo a los árboles tratando de ver a Jesús y pasan desapercibidos por nosotros? Y Jesús en medio de una multitud se para debajo de su árbol y le dice, Zaqueo, bájate, hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo no lo invitó, Jesús se autoinvitó. ¿Cuántos saqueos tenemos hoy? Gente que no se atreve a entrar hasta el frente, gente que se sienta hasta atrás, que mira desde el árbol, desde las redes sociales. Y Jesús hoy se para debajo de su árbol y le dice, hoy yo quiero estar contigo.
Y si nosotros hubiéramos hecho un casting de los 12 discípulos, quizás no hubiera quedado ninguno. Por eso Hechos dice que el Señor es el que añadía. Porque si añadimos nosotros, añadimos a los que nos caen bien, añadimos a los que son como nosotros y no añadimos a los que son diferentes a nosotros. Porque cuando añade Él, añade a los que necesitamos para seguir siendo cuerpo. Él es quien escoge qué lugar ocupamos. El problema no es solo quién llega. El problema es quién cree ser qué. Ve conmigo a Marcos 9:33, poquito más adelante. Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Estaban discutiendo quién sería el mayor de los 12 discípulos. Y Jesús les dice, quien quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Esta escena la he predicado mucho, me gusta muchísimo. Imagínatelos, vienen caminando detrás de Jesús y vienen discutiendo, yo soy el mayor porque yo llegué primero, no porque yo dejé más, no porque yo soy más importante, no porque yo lo hago mejor que tú, no porque yo soy el primo de Jesús. Y Jesús oye todo en el camino y no dice nada. Y hasta que llegan a la casa y en la casa con calma les pregunta, ¿qué venían hablando? Y se hace un silencio incómodo, porque no hay cómo justificar el orgullo frente a Jesús. Estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. En otras palabras te puedo decir, estaban discutiendo qué parte del cuerpo le tocaba ser a quién y cuál debía ser su función. Ellos decían, yo quiero ser ojo. No, porque el ojo es el que ve. Yo quiero ser boca porque la boca es la que habla. No, yo quiero ser cabeza. Yo no quiero ser pie porque al pie nadie lo ve. El pie está hasta abajo. El pie se ensucia. Y si Jesús cambia la lógica del reino para los discípulos y les dice, no es así entre ustedes. El que quiera ser más grande entre ustedes tiene que ser el servidor de los demás. El que de ustedes quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos, les está diciendo Jesús. Y Pablo lo aplica años después en una iglesia dividida en Corinto y cuando les dice, todos son parte del mismo cuerpo, pero cada uno de ustedes tiene una función diferente. Escucha esto, iglesia. Tú no escogiste en qué congregación estar. Dios te colocó aquí porque Él quiso, Él te escogió a ti. Tú no escogiste el don que tienes, Dios te lo dio como Él quiso. Tú no escogiste el tiempo en el que llegaste. Pedro llegó al inicio, Mateo a la mitad, Zaqueo al final del ministerio de Jesús y todos fueron 12. Entonces, ¿por qué en ocasiones en la misma iglesia se pelea? ¿Por qué quién es el mayor? ¿Cuál tiene mejor sonido? ¿Cuál tiene más años? Jesús hoy nos pregunta lo mismo que a ellos en el camino. ¿Qué hablaban cuando venían detrás de mí? Y la respuesta es una sola. Nos hace falta entender que todo se resume en el servicio. No fuimos colocados en el cuerpo de Cristo para competir, fuimos colocados para servir en el lugar que Él decidió para nosotros. Si Él te puso como mano, sirve como mano, no quieras ser ojo. Si Él te puso como pie, aguanta el camino de todos. No te quejes porque no te aplauden. Alégrate porque llevas al cuerpo hacia su propósito. En la unidad, el mayor no es el que predica, es el que sirve. En el cuerpo humano, ¿qué parte del cuerpo duele más cuando te golpeas? Compartí en un campamento de veranos hace unos meses y le decía a los varones, no te acuerdas del dedo chiquito hasta que conoces la pata de la cama. Ahí te acuerdas del dedo chiquito.
En la unidad, el mayor no es el que predica, es el que sirve. El miembro más pequeño, ese que nadie presume, pero cuando duele todo el cuerpo cojea. Así son los miembros que parecen más pequeños en la unidad, son los más necesarios, lo decía la semana pasada. Pero entonces, si Él escoge, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud? Y aquí es donde aterriza todo, iglesia. Si Él es el que escoge, y Él escoge quién llega y qué lugar ocupamos, entonces mi único trabajo es recibir, fíjate bien, mi único trabajo es recibir y servir al que recibo. Romanos 15:7, ve conmigo a Romanos 15:7. Este silencio se parece mucho al silencio que había en mi casa después de que mi mamá me daba los 3 y me corregía. Ya no quería decir nada, capaz de que le seguía. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Que debemos recibirnos los unos a los otros como también Cristo nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. Pero sabes, hay una forma especial de recibir a la gente. Y la Biblia nos habla de cómo podemos recibir y debemos recibir a la gente, porque dice que Cristo nos que debemos de recibirnos como Cristo nos recibió. Y esta palabra se llama hospitalidad. Ve conmigo a Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Primera vez que se menciona la palabra hospitalidad. Una segunda vez donde se menciona la palabra hospitalidad. Primera de Pedro 4:9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es la misma palabra que tiene que ver con hospitalidad. Pero es interesante, porque en el original la palabra hospitalidad viene del griego filosenia. Filosenia. Filo, que significa amor, senia, que significa extranjero, que viene de la misma raíz para xenofobia, que tiene que ver con odio por el extranjero. Ojo, la palabra hospitalidad es lo opuesto a la xenofobia, que tiene que ver con amor por el extraño, amor por el extranjero. Es lo que lo que significa la palabra hospitalidad. Hospitalidad no es ponerle una silla al que llega. Hospitalidad es hacerle un lugar en tu corazón. Por eso, filosenia no es simplemente ser educado con el visitante. Hospitalidad es más profundo. Es hacer un espacio para aquel que todavía es un extraño para nosotros. Y aquí quiero que pensemos en nuestra iglesia. Porque alguien puede entrar por esa puerta y ser un extraño. No conoce a nadie, no sabe dónde sentarse, no sabe cómo funcionan las cosas, no conoce nuestra historia, no conoce nuestros ministerios, no sabe siquiera cómo acercarse. Y a veces nosotros pensamos y decimos que se adapte, pero la filosenia dice, yo voy a acercarme. Podemos pensar, cuando conozca más lo integramos. La filosenia dice, lo recibo ahora. Podemos pensar, primero tiene que demostrar quién es. La filosenia dice, le doy espacio para comenzar y acompañarlo yo en su proceso. Porque sabes, una iglesia puede tener las puertas abiertas, pero su corazón cerrado. Una iglesia puede tener las puertas abiertas, pero su corazón cerrado.
Y podemos decirles a todos los que hoy nos visitaron, como lo dijimos hace rato, y les podemos decir, pero cuando termine el servicio los hacemos sentir como si no lo fueran. Puede haber un letrero que diga bienvenidos y alguien entrar y sentirse completamente solo. Puede haber música, predicación, programa, ministerios, pero si nadie se acerca al que llega, algo está fallando. Porque hospitalidad bíblica no es solamente infraestructura, no es solamente organización, es disposición del corazón. No se trata solamente de tenemos un lugar para sentarlo, sino tenemos un lugar para Él en nuestro corazón. No se trata solamente de dónde va a sentarse, sino de quién se va a sentar junto a Él. No se trata solamente de cómo explicamos las reglas, sino cómo podemos acompañarlo en su proceso. Eso es filosenia. No somos porteros, somos familia. El portero decide quién entra. La familia recibe al que el Padre trajo. Hoy tenemos que dejar de ser porteros. Es que este no es de nuestra iglesia. Es que este se viste raro. Es que este no levanta las manos como nosotros. ¿Y qué? Él lo añadió. Y si Él lo añadió, yo lo recibo. Fíjate bien, no escogemos a quién servir. Servimos a los que Él llama. Él trajo a alguien nuevo. Él trajo a alguien diferente. Él trajo a alguien roto como Mateo o curioso como Zaqueo. Mi llamado no es juzgar su pasado, es servir su presente. ¿Ya saludaste a alguien que no conocías hoy? ¿Ya te sentaste con alguien con el que no te habías sentado? Mira, eso es hospitalidad. La hospitalidad es nuestra mejor prédica. Antes de que la gente crea lo que predicamos, tiene que sentir cómo lo recibimos. Una iglesia puede tener la mejor alabanza, la mejor prédica, pero si la gente no se siente bienvenida, no regresa. La gente no busca una iglesia perfecta, busca una familia que lo reciba como Cristo nos recibió a nosotros, sin condiciones. Y quiero terminar donde empecé. Amarás al extranjero como a ti mismo, porque tú también fuiste extranjero. Todos aquí fuimos extranjeros. Todos llegamos aquí sin saber cantar, sin saber orar, con dudas, con pasado. Y alguien nos recibió. Cristo nos recibió. Te hablaba yo de Israel. Hace 43, 44 años lo conozco. Y lo conocí yo estando solo en una silla en una iglesia. Yo de 7 años. Y él llegó a Israel con su pantaloncito azul, camisa blanca, manga corta y corbata. Y sin conocerme a mí y sin yo conocerlo a él, llegó y me dijo, qué gusto me da que hayas venido, cuánto gusto de verte. Y me dio la mano y me abrazó. Ni siquiera me dijo su nombre. Supe que se llamaba Israel después. Pero eso me atrapó en aquella iglesia. El cómo Israel me recibió ese día. Y 43 años después nos seguimos viendo y nos seguimos abrazando como la primera vez. Porque eso marcó mi vida al llegar a esa iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a recibir nosotros a los que Él sigue trayendo? Porque, ¿sabes? Hay una promesa para Casa de Paz. Y esa promesa es que vamos a crecer. Y sabes que si vamos a crecer significa que va a llegar gente. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando llegue esa gente? ¿Cómo los vamos a recibir? Dios le dice a Israel, porque extranjeros ustedes fueron en la tierra de Egipto. Dios les recuerda, no olvides de dónde te saqué. Y nosotros tampoco debemos olvidarlo, porque hubo un día en que nosotros también fuimos nuevos.
Hubo un día en que nosotros no sabíamos cómo se manejaba esto. Hubo un día en que nosotros necesitábamos que nos explicaran. Hubo un día en que nosotros necesitábamos que alguien tuviera paciencia con nosotros. Hubo un día que alguien nos recibió. Hubo un día que Cristo nos recibió. Y por eso Pablo dice que debemos de recibirnos unos a otros, también como Cristo nos recibió a nosotros. Pero entonces, si Él escoge, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la pregunta práctica? Si Él escoge, ¿qué hago yo? Si Él escoge, yo lo recibo. No lo hago sentir menos, no lo hago sentir extraño, no lo hago sentir como un intruso. Si Él escoge, ¿qué hago yo? Yo lo amo. No solamente soy amable, me acerco, me intereso por Él. Pregunto su nombre, escucho su historia. Si Él escoge, ¿qué hago yo? Lo acompaño. No espero que aprenda todo inmediatamente, le tengo paciencia, como alguien me tuvo paciencia a mí, le explico, le enseño. Si Él lo escoge, ¿qué hago yo? Lo disipulo, le sirvo. Y aquí volvemos al mensaje de Marcos 9, porque el que quiere ser grande sirve. Quiero terminar haciéndonos algunas preguntas. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos y las respondas para ti mismo delante de Dios con tus ojos cerrados. ¿Cómo trato al que llega por primera vez? ¿Me espero o espero a que Él se acerque? ¿Con quiénes me relaciono dentro de la iglesia? ¿Hay personas a las que inconscientemente mantengo fuera de mi círculo? ¿Hay personas a las que conscientemente mantengo fuera de mi círculo? ¿He decidido yo que alguien no encaja? ¿Estoy juzgando el presente de una persona cuando Dios está trabajando en su futuro? ¿Le estoy haciendo espacio a estas personas que Dios está trayendo a nuestra iglesia? ¿Estoy amando al extraño, al extranjero? ¿Estoy practicando la filocenia? Porque quizá el problema no es que nuestra iglesia no reciba personas. Quizás el problema es que las recibe, pero no las incorpora. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Quién escoge? Quiero pedirte que pienses en una persona. Quizá es alguien que acaba de llegar. Quizá es alguien que lleva poco tiempo. Quizá es alguien con quien no tienes mucho en común. Quizás es alguien que no se parece a ti. Quizás es alguien que tú no habrías escogido. Piensa en alguien. Y ahora pregúntale a Dios, Señor, si tú lo escogiste, ¿qué quieres que yo haga con él? Y quizás Dios te diga, acércate. O quizás Dios te dice, escúchalo. Quizás Dios te dice, invítalo a comer hoy. Quizás Dios te dice, enséñale. Quizás Dios te dice, ten paciencia. O quizás Dios te dice, sírvelo. Porque quizás tú estás viendo a un extraño, pero Cristo está viendo a un hijo. Tú estás viendo a alguien que apenas está comenzando, mientras que Cristo está viendo todo lo que puede llegar a ser. Tú estás viendo a alguien que no encaja. Cristo está formando su cuerpo. Y quizás Dios hoy te está recordando, no te corresponde a ti escogerlo, te corresponde amarlo. Él escoge, Él llama, Él añade, Él coloca y Él transforma. Y nosotros recibimos, amamos, acompañamos y servimos. Porque la iglesia no es el lugar donde nosotros decidimos quién encaja. Es el lugar donde hacemos espacio para aquellos a quienes Cristo está formando. ¿Quién escoge?
no tenemos el derecho ni la autoridad, porque el que escoge es Él. Abre tus ojos. Y diferente a lo que hacemos normalmente, en ocasiones les digo, ponte de pie y cierra tus ojos. Ahora te voy a invitar, ponte de pie y abre bien tus ojos. Y los profetas experimentados ya saben lo que voy a decir. Sal de tu lugar y ve con alguien que quizás todavía es extraño y extranjero para ti y mostremos hospitalidad. Sal de tu lugar y ve y muestra el amor de Cristo al cuerpo de Cristo.